¿Has visto alguna vez una luz extraña flotando en la oscuridad de la noche? Una esfera brillante que se mueve con inteligencia propia, siguiéndote por senderos solitarios como si supiera exactamente quién eres y qué has hecho. Si vives en Colombia o Venezuela y has tenido esa experiencia aterradora, tal vez te has encontrado con una de las manifestaciones más misteriosas de justicia sobrenatural en toda Sudamérica. Bienvenidos una vez más, queridos seguidores del misterio, a una historia que nos lleva a los campos más remotos y oscuros, donde vaga una entidad luminosa que actúa como juez, jurado y ejecutor de aquellos que han cometido injusticias. Hoy vamos a conocer a la Candileja, una criatura que convierte la luz misma en un instrumento de venganza divina. ¿Ya conocías la historia de la Candileja? ¿Sabías que esta esfera de fuego aparece especialmente para perseguir a personas que han cometido crímenes contra otros y que su intensidad aumenta proporcionalmente a la gravedad de los pecados de su víctima? Si no lo sabías, prepárate, porque esta historia te hará reconsiderar cada injusticia que hayas cometido en tu vida. La Candileja es una de las leyendas más extendidas y temidas de las regiones rurales de Colombia y Venezuela. Su nombre deriva de candil, la lámpara de aceite tradicional. Pero esta criatura sobrenatural es mucho más que una simple luz. Es una manifestación de justicia cósmica que aparece para castigar a aquellos que han escapado de las consecuencias humanas de sus acciones malvadas. Según las tradiciones más antiguas de los llanos colombo-venezolanos, la Candileja era originalmente el alma de una mujer llamada Esperanza Morales, que vivió en el siglo XVIII en una hacienda cerca del río Arauca. Esperanza era conocida en toda la región por su devoción religiosa extraordinaria y su dedicación incansable a ayudar a los más necesitados. Esperanza había dedicado su vida a cuidar de los enfermos, alimentar a los hambrientos y proteger a los débiles contra los abusos de los poderosos. Su casa siempre tenía las puertas abiertas para cualquiera que necesitara refugio, comida o simplemente alguien que escuchara sus problemas con compasión genuina. Pero la bondad de Esperanza también la convirtió en enemiga de aquellos que se beneficiaban de la injusticia y la opresión. Los terratenientes corruptos la odiaban porque protegía a sus trabajadores explotados. Los funcionarios coloniales la temían porque denunciaba públicamente sus abusos. Los comerciantes deshonestos la despreciaban porque exponía sus engaños. Durante años, estos hombres poderosos toleraron las actividades de Esperanza porque no querían enfrentar la ira de la comunidad, que la veneraba como una santa viviente. Pero su paciencia llegó a su límite cuando Esperanza comenzó a documentar sistemáticamente los crímenes que presenciaba, creando registros detallados que podrían ser utilizados como evidencia contra ellos. La situación se volvió crítica cuando Esperanza descubrió que don Rodrigo Vázquez, el terrateniente más poderoso de la región, había estado vendiendo niños indígenas como esclavos a plantaciones en el Caribe. Esperanza no solo documentó estos crímenes, sino que también ayudó a varias familias a recuperar a sus hijos secuestrados. Si estás disfrutando esta historia sobre una de las fuerzas de justicia más poderosas de Colombia y Venezuela, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tengo muchas más leyendas sobre venganza divina que te van a impresionar. Don Rodrigo decidió que Esperanza había ido demasiado lejos y que debía ser silenciada permanentemente, pero sabía que matarla abiertamente causaría un levantamiento popular, ya que era amada por todos en la comunidad. Necesitaba un método que pareciera accidental, pero que fuera lo suficientemente brutal como para servir de advertencia a otros que pudieran considerar oponerse a él. La oportunidad llegó durante la noche del Viernes Santo de 1789. Esperanza había organizado una vigilia nocturna en la iglesia local, donde planeaba orar por las almas de todos aquellos que habían sido víctimas de injusticias. Era una tradición que había mantenido durante años, pasando toda la noche en oración solitaria con solo la luz de unas pocas velas para acompañarla. Don Rodrigo y sus hombres rodearon la iglesia después de la medianoche. Su plan era incendiar el edificio con Esperanza adentro, haciendo que pareciera un accidente causado por las velas que había usado durante su vigilia. Pero cuando prendieron fuego a la iglesia, algo extraordinario ocurrió. En lugar de huir despavorida como habían esperado, Esperanza permaneció en el altar, arrodillada en oración incluso mientras las llamas la rodeaban. Los atacantes pudieron escuchar su voz elevándose por encima del rugido del fuego, no gritando de dolor o pidiendo ayuda, sino orando fervientemente. Padre Celestial, acepta mi vida como sacrificio por todos aquellos que han sufrido injusticia. Y concédeme el poder de continuar protegiendo a los inocentes, incluso después de que mi cuerpo físico perezca. Cuando las llamas finalmente consumieron el altar donde Esperanza había estado orando, una luz brillante y sobrenatural emergió de las cenizas. Esta luz se elevó hacia el cielo como una estrella fugaz, pero luego regresó a la tierra, flotando sobre las ruinas de la iglesia como si estuviera buscando algo.
Los asesinos huyeron aterrorizados cuando la luz comenzó a perseguirlos, moviéndose con una velocidad e inteligencia que ningún fenómeno natural podría exhibir. La luz los siguió durante kilómetros, manteniéndose siempre a una distancia que los llenaba de terror, pero que nunca los tocaba directamente. Así nació la candileja, el alma transformada de esperanza, convertida en una esfera de luz pura que busca justicia para aquellos que han escapado de las consecuencias humanas de sus crímenes. Durante las semanas siguientes al incendio de la iglesia, los hombres que habían participado en el asesinato de Esperanza comenzaron a experimentar visitas nocturnas de la candileja. La esfera de luz aparecía en sus casas, flotaba fuera de sus ventanas y los seguía donde quiera que fueran. El efecto psicológico era devastador. Los hombres no podían dormir, no podían trabajar, no podían funcionar normalmente sabiendo que estaban siendo constantemente observados y juzgados por esta presencia sobrenatural. Uno por uno comenzaron a confesar sus crímenes públicamente, suplicando perdón tanto a Dios como a las familias de sus víctimas. Don Rodrigo fue el último en rendirse, pero finalmente admitió no solo el asesinato de Esperanza, sino también décadas de otros crímenes que había cometido contra los habitantes de la región. Pero la candileja no desapareció después de que se hiciera justicia por la muerte de Esperanza. Había adquirido una existencia independiente como manifestación de la necesidad humana universal de justicia y continuó apareciendo para perseguir a otros criminales que habían escapado del castigo humano. Los primeros avistamientos de la candileja, fuera del contexto del asesinato de Esperanza, se reportaron apenas meses después de su transformación. Viajeros nocturnos comenzaron a contar historias sobre una luz misteriosa que aparecía en caminos solitarios, especialmente persiguiendo a aquellos que tenían secretos oscuros que ocultar. El patrón de comportamiento de la candileja era consistente y específico. Aparecía como una esfera de luz brillante, aproximadamente del tamaño de una cabeza humana, que flotaba a una altura de 2 a 3 metros del suelo. La intensidad de su brillo variaba según la gravedad de los pecados de la persona que estaba persiguiendo. Una luz tenue para faltas menores, una luz cegadora para crímenes graves. Pero lo más inquietante de la candileja era su aparente capacidad para leer las almas de las personas. Podía distinguir entre aquellos que habían cometido errores por ignorancia o desesperación y aquellos que habían lastimado deliberadamente a otros por codicia, malicia o placer sádico. Aquellas personas que habían cometido pecados menores o que mostraban arrepentimiento genuino experimentaban encuentros relativamente benignos con la candileja. La luz aparecía brevemente, los observaba durante unos momentos y luego desaparecía, como si hubiera evaluado sus almas y las hubiera encontrado dignas de redención. Pero aquellos que habían cometido crímenes graves contra inocentes enfrentaban persecuciones aterradoras que podían durar semanas o incluso meses hasta que confesaran sus crímenes o murieran por el estrés psicológico de la persecución constante. ¿Qué opinas de esta forma de justicia sobrenatural? ¿Crees que algunas personas merecen ser perseguidas por sus crímenes incluso después de escapar de la justicia humana? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Uno de los casos más documentados del siglo XIX involucró a un comerciante llamado Esteban Herrera, que había estado estafando a familias campesinas pobres durante años. Esteban compraba sus cosechas a precios ridículamente bajos, prometiendo pagarles la diferencia más tarde, pero nunca cumplía sus promesas. Muchas familias habían perdido sus tierras debido a las deudas acumuladas por los engaños de Esteban, pero él tenía conexiones políticas que lo protegían de cualquier acción legal. Había construido una fortuna considerable sobre la miseria de otros y parecía completamente inmune a las consecuencias de sus acciones. Todo cambió en la noche del 15 de agosto de 1847. Esteban regresaba a casa después de una reunión de negocios cuando notó una luz extraña siguiendo su carruaje. Al principio pensó que era otro viajero con una antorcha, pero gradualmente se dio cuenta de que la luz se movía de maneras que ninguna antorcha normal podría moverse. La luz flotaba sin apoyo, se movía más rápido que cualquier caballo, y parecía estar dirigiéndose específicamente hacia él con una intención clara. Cuando Esteban ordenó a su cochero que acelerara, la luz lo siguió sin esfuerzo, manteniéndose siempre a la misma distancia del carruaje. Durante las siguientes semanas, la candileja apareció todas las noches, persiguiendo a Esteban donde quiera que fuera. La luz aparecía al anochecer y desaparecía al amanecer, pero durante esas horas de oscuridad, Esteban no tenía paz alguna. La presencia constante de la candileja comenzó a afectar gravemente la salud mental y física de Esteban. No podía dormir sabiendo que la luz estaba flotando fuera de su ventana. No podía comer porque su estómago se revolvía cada vez que veía el brillo sobrenatural. No podía trabajar porque la anticipación de cada noche lo llenaba de terror paralizante.
Pero lo que más perturbó a Esteban era la sensación de que la candileja no solo lo estaba siguiendo, sino que lo estaba juzgando. Había algo en la calidad de la luz que le hacía sentir que cada uno de sus crímenes estaba siendo evaluado, pesado y encontrado imperdonable. Después de 3 semanas de persecución nocturna, Esteban finalmente se quebró. Convocó a todas las familias que había estafado, confesó públicamente todos sus engaños y se comprometió a devolverles no solo el dinero que les debía, sino también compensación adicional por el sufrimiento que les había causado. La noche después de su confesión pública, la candileja apareció una vez más fuera de la casa de Esteban, pero esta vez, en lugar de perseguirlo, la luz flotó silenciosamente durante varios minutos, como si estuviera evaluando la sinceridad de su arrepentimiento. Finalmente la luz pulsó una vez brillantemente y desapareció para siempre. Esteban dedicó el resto de su vida a obras de caridad y nunca volvió a ver la candileja. Pero la experiencia lo había cambiado fundamentalmente, convirtiéndolo de un estafador despiadado en un hombre dedicado a ayudar a aquellos a quienes había perjudicado. Durante el siglo XX, los avistamientos de la candileja se adaptaron a los cambios sociales y tecnológicos de la región. Los testimonios comenzaron a incluir apariciones en contextos urbanos, cerca de fábricas donde ocurrían abusos laborales, en barrios donde prevalecía la corrupción política y especialmente en áreas donde se cometían crímenes contra mujeres y niños. Un caso notable ocurrió en 1963 en las afueras de Barranquilla, cuando varios trabajadores de una fábrica textil reportaron avistamientos de la candileja flotando sobre los dormitorios donde vivían los empleados. Las apariciones coincidieron con una investigación sobre condiciones laborales abusivas en la fábrica. Los trabajadores describían ver una luz brillante que aparecía todas las noches, flotando específicamente sobre el edificio de administración donde trabajaban los gerentes responsables de mantener condiciones de trabajo peligrosas y salarios de subsistencia. La presencia de la candileja se intensificó cuando murió un trabajador en un accidente que habría sido evitable si los gerentes hubieran implementado las medidas de seguridad requeridas por ley. Durante las noches siguientes al accidente, la luz se volvió tan brillante que podía verse desde kilómetros de distancia. Los gerentes de la fábrica inicialmente descartaron los avistamientos como supersticiones de trabajadores ignorantes. Pero varios de ellos comenzaron a experimentar encuentros personales con la candileja que los llenaron de terror. El gerente general, un hombre llamado Alberto Mendoza, reportó que la candileja comenzó a aparecer en su oficina durante las reuniones donde se discutían recortes de costos que podrían poner en peligro la seguridad de los trabajadores. Era imposible concentrarse en nada cuando esa luz estaba flotando ahí, describió Alberto años después. No hacía ruido, no amenazaba directamente, pero había algo en su presencia que me hacía sentir como si cada decisión que tomaba estuviera siendo evaluada por una fuerza superior. La situación llegó a su clímax cuando la candileja comenzó a seguir a Alberto hasta su casa, manteniéndose visible fuera de sus ventanas durante toda la noche. Su familia comenzó a preguntarle qué había hecho para atraer esta presencia sobrenatural, y Alberto finalmente se dio cuenta de que no podía continuar viviendo con el peso de su conciencia. Alberto implementó inmediatamente todas las medidas de seguridad que había estado posponiendo, mejoró significativamente los salarios y condiciones de trabajo, y estableció un fondo de compensación para las familias de trabajadores que habían resultado heridos debido a condiciones inseguras. Después de estas reformas, la candileja desapareció de la fábrica. Los trabajadores reportaron que las condiciones mejoraron drásticamente y que no volvieron a ver la luz misteriosa que había estado presionando por justicia. Los investigadores paranormales que han estudiado el fenómeno de la candileja notan que sus apariciones parecen correlacionarse directamente con situaciones de injusticia que no han sido abordadas por sistemas legales o sociales normales. La doctora Elena Rodríguez, socióloga de la Universidad del Valle especializada en justicia comunitaria, explica: la candileja representa lo que los antropólogos llamamos mecanismo de control social sobrenatural. En comunidades donde los sistemas formales de justicia son inadecuados o corruptos, estas creencias proporcionan un medio alternativo para ejercer presión moral sobre aquellos que abusan de su poder. Sin embargo, los creyentes en lo paranormal interpretan a la candileja como una manifestación literal de justicia divina, una fuerza sobrenatural que opera según leyes morales que trascienden las limitaciones de los sistemas humanos de justicia. Esta interpretación ve cada aparición de la candileja como evidencia de que existe un orden moral en el universo que eventualmente equilibra todas las injusticias, incluso aquellas que los sistemas humanos no pueden o no quieren abordar. En años recientes, con el aumento de la conciencia sobre derechos humanos y justicia social, algunos activistas han adoptado a la candileja como símbolo de resistencia contra la impunidad y la corrupción.
Durante protestas contra abusos gubernamentales o corporativos, no es raro ver imágenes de esferas de luz llevadas como símbolos, representando la creencia de que aquellos que cometen injusticias eventualmente enfrentarán las consecuencias de sus acciones, si no en tribunales humanos, entonces ante fuerzas superiores. Pero tal vez el aspecto más profundo de la leyenda de la candileja es lo que nos dice sobre la naturaleza humana y nuestra necesidad innata de justicia. La historia sugiere que la injusticia no solo daña a sus víctimas directas, sino que también crea una especie de desequilibrio cósmico que debe ser rectificado. La transformación de Esperanza en la candileja representa la idea de que el amor y la compasión genuinos son fuerzas tan poderosas que pueden trascender incluso la muerte, continuando su trabajo de protección y justicia en formas que van más allá de la comprensión humana normal. Su capacidad para leer las almas y evaluar la sinceridad del arrepentimiento sugiere que la verdadera justicia no se trata simplemente de castigo, sino de transformación moral. La candileja no busca destruir a los malvados, sino convertirlos en personas mejores a través de la confrontación con las consecuencias morales de sus acciones. La próxima vez que veas una luz extraña flotando en la oscuridad, recuerda la historia de la candileja. Pregúntate, ¿hay injusticias en tu vida que necesitan ser rectificadas? ¿Hay personas a las que has lastimado que merecen tu arrepentimiento y compensación? Porque según la leyenda, la candileja continúa vigilando desde las sombras, evaluando las acciones de todos nosotros, lista para aparecer cuando la injusticia prevalece y los sistemas humanos fallan en proporcionar el equilibrio moral que el mundo necesita. Su luz brillante nos recuerda que ninguna injusticia pasa desapercibida, que ningún acto de crueldad queda sin consecuencias, y que el universo mismo conspira para asegurar que eventualmente la justicia prevalezca. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las fuerzas más misteriosas de justicia sobrenatural en América del Sur. Si te gustó esta historia de la candileja, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que crea en la importancia de la justicia y la compasión. Y recuerda, en las noches más oscuras de Colombia y Venezuela, cuando la injusticia parece triunfar y los malvados parecen escapar sin consecuencias, una luz brillante continúa vigilando, lista para recordarnos que la justicia verdadera nunca descansa. Hasta la próxima, y que tus acciones siempre sean dignas de la luz más brillante del escrutinio moral.